pidiendo, no hay inconveniente. Ok, bueno, nuevamente buenas noches, mi nombre es Alexander Aymar. Voy a ser el disertante para, el día para este taller en la cual es la elaboración de planillas en Excel, que obviamente eso se hace, no hay problema, pero vamos a ir recapitulando la parte normativa, legal y la teoría para poder hacer el desarrollo de la misma. Empezando. Yo naturalmente para este tipo de práctica que quiero hacerlo es por si hay algún caso de alguno que trabaja, ya sea formalmente, informalmente, por contrato verbal, por contrato escrito, esté de pasante o no en alguna empresa o institución, cosa de que pueda brindar un poco más a la explicación, porque es bueno cuando hay un feedback entre ambas partes, en este caso, por así decirlo, ¿ya? Entonces, voy a empezar explicando la diferencia entre sueldos y salarios, porque naturalmente, ¿qué es lo que nos enseñan así desde inicial, desde que entran a la universidad, la mayoría que son ciencias económicas, contaduría, todo se carga en una misma cuenta, sueldos y salarios, sueldos y salarios, sueldos y salarios. Pero hay una diferencia entre uno y otro, naturalmente sí hay una diferencia, porque un sueldo, por así resumido, es aquella apropiación que se usa para el pago formal de aquellos empleados mensualizados. Por ejemplo, alguno de ustedes, si tiene algún trabajo mensualizado, que quiere decir que se le paga cada mes normalmente, es un sueldo que percibe. Pero también están los salarios, que son aquellos pagos, no sé si ustedes han visto ahí, por ejemplo, los albañiles, los de construcción, que se les pagan por día de trabajo, un salario, una retribución por la fuerza o trabajo que ellos realizan. ¿Ya? Entonces, hay una diferencia entre ambas partes y es muy importante de saberlo porque hay un cálculo en particular que se hace y que repercute solo a uno de los dos ámbitos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el salario, como dice acá un concepto así vago, es el pago o retribución de la fuerza del trabajo que percibe del trabajador como retribución por la prestación de servicio, en forma subordinada y dependiente al empleador. Por ejemplo, como les ponía yo, un albañil, no sé si tuvieran algún otro ejemplo de alguien que presta su fuerza, una retribución de su fuerza para el trabajo. Si alguien tuviera algún ejemplo, sería muy bien aceptado. Que se les ocurra. Como les digo, esta idea es para esto porque los cálculos se hacen en base a la teoría y los cálculos eso se hacen en menos de una planilla, legalmente se debe hacer en menos de 20 minutos, eso es sencillo. Yo lo que quiero es que quedemos claros con los conceptos para ver cuándo apropiar una cosa u otra. No sé si hay algún otro ejemplo que puedan poner. Cualquiera es válido. A veces de mesero, no, a veces no tienen contrato y solamente van 5 días quizás o 3 y le pagan, digamos, esos días. No sé Por la si... semana. Claro, Sí, es por la semana. Te están pagando por distribución fuerza, porque ser mesero es descargar las cosas, estar ahí, movimiento. Entonces, es un salario lo que él percibe. No es un sueldo, es un salario. Entonces, hay una diferencia. ¿Por qué les digo esta diferencia? Porque vuelvo a repetir, si a la mayoría, más que seguro, son de ciencias económicas, les han enseñado que contabilidad se coloca sueldos y salarios en una sola cuenta en la contabilidad, ¿sí o no? sí. Ok, entonces hay una diferencia entre ambas, eso quiero que quede claro. Naturalmente, salario es más aplicado, el concepto salario es más aplicado a los ámbitos productivo e industrial y el sueldo naturalmente en parte administrativa, parte formal. El sueldo es mensual, quincenal, semanal o la modalidad que se adopte en mutuo acuerdo entre ambas partes, empleador y empleado. Se entiende por sueldo salario a la remuneración total de dinero, ambos en concepto que percibe el trabajador como retribución por su labor encontrándose involucrado dentro de estos términos el salario básico, que eso lo vamos a ver más adelante, comisiones, recargos, trabajos nocturnos, horas extraordinarias, recargos por feriados, domingos, etcétera, etcétera. Todos los demás conceptos que vamos a ir calculándolo o que se hace. Entonces, el sueldo a la retribución de los empleados por mensualidad de 30 días fijos sin tener en cuenta la variación de la cantidad de días que tiene un mes a otro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, que a ustedes les enseñaron en contabilidad uno, 2, 3 que cuando calculaban el sueldo lo dividían entre 30, indistintamente si los días eran 28 de un febrero, 29 de un febrero bisiesto, 31 de mayo, etcétera. ¿Ok?
Pero en el salario, naturalmente, se toman los días laborales, que esos pueden variar entre 24, 25, 26. Es por eso que si alguna vez les ha tocado con algunos docentes hacer diferentes tipos de cálculo, uno entre 30 días, otro entre 240 horas, entre 208 horas, etcétera, es por esas situaciones. Cada uno apropiaba de su manera distinta, que eso se aplica dependiendo del rubro. Seguidamente hablamos de lo que es el haber básico o salario básico. Naturalmente, como lo mencionábamos anteriormente, y es el primer punto que se toma en una planilla, por ejemplo, ahorita les muestro, a ver si puedo cambiar de compartir. Esta es una planilla sencilla que tengo acá a la mano. Las planillas un poco pueden variar entre una y otra. Esta es la de del Ministerio de Trabajo, que acá se llenan todos los datos. Me avisan si se puede ver el Excel. Sí se ve. Perfecto. Entonces, ustedes ya saben, nombre o razón social que tenemos de una empresa o una institución, se lo coloca. Identificador del número ante el Ministerio de Trabajo, que solo lo tiene que tramitar la empresa, ya eso lo tiene que tener. Número de identificación tributaria, que solo tiene a través de impuestos nacionales, Ministerio de Trabajo, impuestos nacionales, y número de empleador en la caja de salud o en alguna caja que ellos estén afiliados. ¿Ya? Y eso, todo eso tiene que tenerlo siempre. Planilla solo de salario tiene que estar expresada siempre en la moneda de curso vigente, eso es por normativa de contabilidad, sí o sí en la moneda de curso vigente, y tiene que estar practicada entre un periodo comprendido naturalmente de un mes, o sea, digamos de un 1 de julio a un 31 de julio, ¿ya? Entonces tenemos el número, cuántos empleados podamos tener, documento de identidad, naturalmente si son empleados nacionales, su CI, su carnet de identidad, apellidos y nombres de las personas que tenemos, país o nacionalidad, fecha de nacimiento, sexo, es muy importante identificarlo, solamente hay dos, porque quede claro para la planilla, ¿ya? Ocupación que desempeña, cuáles sus funciones en la empresa que desempeña, contador, administrador, granjero, lo que ustedes quieran, ahí se coloca. Fecha de ingreso que ingresó a la empresa, obviamente, eso son datos que se recaban de información. Horas pagadas día, horas pagadas mes, que esto puede diferir. Ustedes saben que, bueno, según la Ley General del Trabajo, lo que dice es que el hombre debería trabajar 8 horas diarias y la mujer, ¿cuántas horas? Si es que alguien tiene el dato. 7, 7 si no horas. me equivoco. ¿Será 7 que, horas. ¿será que trabajan las 7 horas las mujeres? No, Pero es lo que dice. Para efectos de cálculo se toma 7, para efectos de cálculo se toma 8 horas. Días pagados en el mes, si es mensualizado, 30 días, indistintamente sin importar el día, como ya hemos dicho, eso lo vamos a llenar. Y si es asalariado, dependiendo los días hábiles que tenga. Y el primer cálculo que hacemos, que tenemos acá, es el haber básico, que ya estábamos mencionándolo. ¿Qué decimos con el haber básico? Entonces, volvemos a nuestra presentación. En la remuneración que se ha pactado en el contrato de trabajo entre el empleador y el trabajador. O sea, ¿qué quiere decir? Entre ambas partes. Cualquier transacción o movimiento que se haga se hace entre ambas partes. Remuneración que se fija en relación a las condiciones de trabajo, profesión, especialización, ocupación, responsabilidad. El salario básico es el total percibido según el contrato de trabajo. Está uniformado por categoría, oficio, profesiones y montos mayores que el salario mínimo. O sea, ¿qué quiere decir todo eso? A resumidas cuentas. Que no te pueden contratar menos que el mínimo, ¿ya? Pero ¿será que eso se cumple? No. No, sencillamente no. ¿Por qué? Porque, bueno, dadas las situaciones, la economía, el país, todo eso, la gente se aprovecha de las otras personas y eso no lo vamos a discutir, cada quien ya ve cómo. Pero lo que dice es que este monto no debería ser menor al salario mínimo nacional, que el salario mínimo nacional este año está oscilando en 2.500 bolivianos, ¿ya? Entonces no debería ser menor y dadas las condiciones o la ocupación, las funciones que realices, se te paga un monto determinado. Digamos, pucha, podés salir licenciado en X carrera, mención honorífica, todo lo que quieras, pero te contratan de cajero. No te van a pagar por tus estudios, por lo que sea, te van a pagar por las funciones que realizas. ¿Ya? Entonces se hace un pago, se hace un mutuo acuerdo entre ambas partes que estén de acuerdo y los contratos pueden ser tanto verbales como escritos, ¿ya? Son válidos ambos, pero de preferencia siempre pidan que sea escrito. Entonces se hace una concordancia y se tiene. Entonces ese es el primer punto. Ahora, en caso de que no se dice haber básico directamente, se fija el salario mínimo, entonces ese es el monto con el cual vamos a iniciar, ¿ya? Entonces eso es solo para recapitular un poco.
¿Qué es el bono de antigüedad? La base para el cálculo del bono de antigüedad para empresas públicas no financiadas efectuar el bono de antigüedad utilizando el base de cálculo de 3 salarios mínimos nacionales y una escala porcentual, artículo 60 del Decreto Supremo 21060, que a continuación se detalla. Como pueden ver esa escala. Naturalmente el bono de antigüedad se lo da o se lo coloca por el tiempo de servicio que tiene. O sea, de 2 a 4, 5 a 7, 8 a 10, 11, 14, 15, 19, etc. Su forma de cálculo ya le dice 3 salarios mínimos nacionales por el porcentaje del bono de antigüedad. Entonces, es muy específico en esa parte que ustedes tienen que tomar los 3 salarios mínimos, en este caso 2.500 por 3, son 7.500 bolivianos, por el bono de antigüedad correspondiente por el porcentaje en relación al tiempo que lleva trabajando. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, él ingresó a trabajar X persona un 1 de enero, bueno, un 1 de enero de un 2010. A la fecha de hoy ya serían como 14 años y un poco más. Entonces, esa persona entra entre 1 y 14 años, un 26%. 3 salarios mínimos nacionales por el 26% y ese es el bono de antigüedad que percibe el empleado. Veámoslo en la planilla que vamos a llenar. Tal cual es el segundo dato, bono de antigüedad. ¿Ya? Entonces, eso se hace con una simple fórmula entre 2 matrices y ya estuvo. No es muy complicado. Usamos la fecha de ingreso, vamos a usar la fecha final, calculamos en años cuánto tiempo es y lo vinculamos. Eso no va a ser problema. Yo necesito que quede claro qué es lo que vamos a hacer, porque no sirve de nada saber qué es lo que vamos a hacer si no sabemos en qué nos estamos basando. Entonces, en este caso, es el bono de antigüedad. Más que seguro la mayoría ya lo habrá visto anteriormente, más que seguro la mayoría debe saber cómo se calcula, pero para que quede claro, entonces esa es la explicación, ¿ya? Sigue o proseguimos con lo que es un bono de producción, ¿ya? Esto más que seguro la mayoría no lo ha visto y es muy raro si lo ven. O si alguien pudiera darme sus palabras con respecto a ello, si lo ha visto, ha escuchado que es un bono de producción. ¿Sí? Regularmente un bono de producción es aquel que la empresa que produce producto le da ese beneficio al trabajador en base a la producción que se ha realizado en dicha gestión. Perfecto. Tiene mucha razón. Naturalmente el bono de producción es como dice, es una remuneración adicional, como dice acá, o sea, un extra, por así decirlo, destinada a superar una determinada meta de producción. O sea, ¿qué quiere decir? Si la empresa produce X cantidad de producto y se supera esa cantidad sobre el excedente, o sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, producimos 1.000.000 cada mes de producto, lo que ustedes quieran. Ese es el producción estándar. Si se produce mayor a eso, se le va a pagar sobre ese excedente. Pongámosle que se produjo 1.200.000. Hay un excedente de 200.000 unidades y sobre estas se paga un excedente a los empleados y que quede claro que el bono de producción naturalmente aplica a la parte productiva, o sea, no tienen que ver los administrativos, los contadores, los que no están en la parte productiva naturalmente no les toca esa parte, por algo es bono de producción, ¿ya? Es obligatorio su pago solo si se encuentra vigente desde el 5 de agosto de 1985, la fecha, solo surgirá la obligación de pago producto convenio colectivo. O sea, ¿qué quiere decir? El empleador con los empleados hacen un acuerdo y eso se aplica. Pero hay ciertas restricciones para este bono de producción, ¿ya? Hay ciertas restricciones en las cuales nos dice en primer lugar, un minuto, ahorita lo busco acá más a detalle para que lo vean. Denme un segundito. No, no está acá. Ya. Naturalmente dice pues que el bono de producción, para ser aplicado, en primer lugar, no tiene que haber incremento en la capacidad, o sea, en las maquinarias, no tiene que haber un incremento en los precios de venta. ¿Por qué? Porque esto se tiene que ver directamente vinculado a la producción que
ejecuten esos empleados, ¿ya? No es por aditamentos extra que se les puede dar. Ahorita lo estoy buscando, creo que lo tenía por acá. Más a detalle Di- ese punto. Está... No lo pillé. Disculpa, una Sí, consulta. sí. ¿Cuál es la diferencia entre el bono de producción con la prima laboral que dan en la La empresa? prima, ok, eso lo vamos a tocar, pero perfecto que lo tomas. La prima, ¿qué es la prima anual, naturalmente? Cuando una empresa es productiva, ¿ya? Una empresa es productiva, por ejemplo, por acá está la prima. Horas extra, pago de prima anual. Artículo 57, Ley 11 de 1947. El pago de la prima es distinto del aguinaldo. Se sujeta a normas establecidas, modificándose la primera parte. Las empresas que hubieran obtenido utilidades al finalizar el año o su gestión fiscal otorgarán a sus empleados y obreros una prima anual de un mes de sueldo o salario. ¿Ya? Entonces, el bono de producción, ¿dónde está? Si vos lo vinculás, las planillas de sueldos y salarios, ¿cada cuánto se hacen? ¿Cada cuánto se Cada hacen? finalización de mes. Cada finalización del mes. Entonces, vos como empresa determinan un bono de producción mensualmente. Entonces, las empresas manejan estándares en su producción, naturalmente las industriales. O sea, tienen que medir eso, para eso tienen profesionales que se encargan de eso. Que cuánto se produce mensualmente, cuánto es lo estándar, cuánto es lo que tienen que producir, eso es costo. Y cuánto es lo que exceden, entonces se le paga una cierta bonificación a los empleados, que eso es mensual. ¿Ya? Entonces, eso es el bono de producción. El cálculo para el bono de producción varía dependiendo el contrato o el convenio que se tenga empleado y empleador. O sea, no hay un monto fijo ahí. En este tipo de casos se determina por cada unidad de excedente, ponte el ejemplo, por cada unidad de excedente se te va a pagar 2 bolivianos extra. Han producido 200.000 por 2 son 400.000 bolivianos extra. Y eso lo dividen entre toda la parte de producción, los que están vinculados. Y eso se les paga. Entonces, eso es variable, ¿ya? Ahora, la prima, como mencionaba, la prima naturalmente se hace un cierre de gestión fiscal. Ahí dice a final de cada año, un cierre fiscal para más claro. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las empresas tienen diferentes cierres fiscales, ¿no ven? Las comerciales cierran un 31 de diciembre, las industriales cierran un 31 de marzo, las agrícolas cierran un 30 de junio, las extractivas o mineras, si no me equivoco, un 30 de septiembre. Sí, 30 de septiembre. Cada 3 meses tienen diferentes cierres. Entonces, ¿qué quiere decir? La prima es aquel pago. Si hay utilidades en la empresa, se tiene que pagar una prima. Quiere decir un sueldo adicional, o sea, está el aguinaldo y aparte se va a pagar la prima, ¿ya? Entonces, pero ese solamente se hace una vez se haga el cierre de la empresa, el cierre fiscal, perdón, ¿ya? Pero este bono de producción es mensualizado, siempre y cuando, vuelvo a repetir, convenio colectivo, tanto empleado como empleador. Solo aplica la Comibol, que lo denominaba bono por aumento de producción, y se le otorgaba así por su efecto si aumentaba la rentabilidad. En ningún caso se aplica en forma retroactiva, ¿ya? Y no podrá ser mayor al 50% del aumento de la rentabilidad. O sea, ¿qué quiere decir? Si digamos la producción era 1.000.000 y casualmente han producido 1.600.000, no puede ser mayor al 50%. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta 1.500.000 y ahí se toca. Y ahí se toma como excedente y ahí se hace el cálculo que se haya convenido. ¿Y esto por qué lo fijan las empresas con sus empleados? Porque pónganse a ustedes en el ejemplo. Si digamos sus padres, digamos bien con sus padres, les dicen, ¿sabes qué? Si limpias la casa mucho más rápido que lo que haces habitualmente, te voy a dar 5 bolivianos extra. ¿Lo hacen o no lo hacen? Para los que viven con sus padres. Para los que viven con pareja, lo mismo, pero con su pareja. ¿Lo harían o no lo harían? Ya, pongámosle unos 20 bolivianos más, ya, así para que haya más incentivos. ¿Pero lo harían o no lo harían? Lo Sí, lo haría. harían.
porque es un aumento, se te va a dar un bono por tu incremento, por tu capacidad de producir más. Entonces, sí hay ese incremento en este caso. No se ve muy a menudo, es muy raro, pero se puede dar. La empresa que lo vea conveniente lo hace y se puede dar. ¿Ok? Luego existe el bono zona, región o frontera. No muy conocido, no muy aplicable, porque, pero naturalmente se aplica a aquellos trabajos que están muy lejanos a las ciudades, por la frontera, como se dice así. Fue sustituido por el subsidio frontera, antes se llamaba así, de acuerdo al establecido del Decreto Supremo 21.13.7. Este monto equivale al 20% del haber básico. Ya hemos repetido que el haber básico es aquel monto en el cual se fija entre tanto empleados y empleadores, que corresponde a los trabajos que realizan su actividad laboral en un lugar fronterizo. ¿Ya? Son beneficiarios del subsidio de frontera aquellos trabajadores que mediante memoranda de asignación, transferencia o interinato suscrito por autoridad competente sean asignados a trabajar en lugares fronterizos. Lugar fronterizo, ¿a qué se le conoce un lugar fronterizo? Es punto geográfico comprendido dentro de los 50 kilómetros lineales de las fronteras internacionales. O sea, ¿qué quiere decir? Está cerca de Brasil, de la frontera, 50 kilómetros, cualquier trabajo que esté por ahí, se te debería dar un bono frontera en la cual consiste, vuelvo a repetir, en un 20% de su haber básico. O sea, este puede variar dependiendo del haber básico. Si tu haber básico es 10.000, el 20%, 2.000. Si tu haber básico es 20.000, el 20%, 4.000. ¿Ok? Naturalmente no se lo aplica mucho acá porque quienes lo aplican son las empresas que trabajan en frontera y esos son muy pocos casos que alguien haya visto de acá, dentro de la ciudad, que trabaja fuera de frontera, cerca de frontera, perdón, ¿ya? Pero sí existen, se aplica. Luego tenemos los subsidios prenatal, lactancia, postnatal, sepelio. El subsidio prenatal, que se consiste en la entrega a la madre gestante asegurada o beneficiaria, que quiere decir tanto sea mujer que trabaja, que esté asegurada y beneficiada, o sea su pareja y él la haya asegurado a su mujer, ¿ya? De una asignación mensual de productos lácteos durante los últimos 5 meses de su embarazo. Para acceder a este beneficio se requiere su certificado emitido por el médico tratante del seguro. El subsidio comienza a partir del primer día del 5.º mes de embarazo y fenece o acaba el último día del mes de nacimiento del niño. ¿Ya? Como dice ahí, prenatal, 5 meses antes de su nacimiento. Es lo mismo que decir desde el primer día del 5.º mes. 5.º mes, 6.º, 7.º, 8.º y 9.º. 5 meses antes del nacimiento. ¿Ya? Se le da la lactancia 12 meses en especie, o sea, en productos. La natalidad solo se le da una vez. Horario de lactancia. O sea, ¿qué quiere decir? Si en algún caso alguna de las señoritas, todo eso está asegurada, ¿ya? Y recibe todos sus subsidios como debe, también tienen una hora del día, igual a 24 horas al mes, porque son 24 días hábiles, que ella puede ausentarse. Naturalmente eso ya lo ve la empresa en qué horario ella se va. O sea, si se va más antes, si llega más después, pero eso ya lo ve ella, pero tiene una hora adicional, ¿ya? Descanso prenatal, 45 días antes y 45 días después de tener al bebé o al naciente, ¿ya? De alumbramiento. La Caja Nacional reconoce el 90% del gasto y el empleador el 10%, ¿ok? Esos son los subsidios. Y en caso, eso si fuera la mujer la que trabaja dentro de la empresa, en caso fuera el varón, o sea, se le da todos los subsidios, pero él goza de 3 días de licencia a partir del alumbramiento de la cónyuge o conviviente del trabajador del sector privado con el goce de haberes, ¿ya? Esa es la diferencia. Esto si en caso ella fuera la que trabaja, y esto en caso de que el varón tiene su pareja que sí está embarazada, ¿ya? Entonces, el subsidio prenatal, el de lactancia, ya les expliqué, consiste en la entrega de productos lácteos cada hijo durante los primeros 12 meses de vida. Comienza el primer día del mes, ta, 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 ta. Como habrán visto, creo que es el Hipermaxi el que entrega, o era, si no me equivoco, es el Hipermaxi, ¿no? No sé si han visto sus letreros, dice, recoge tu subsidio acá, ¿ya? Sí, es el hiper. Sí. También en Entonces, Ciudad y en Macro ya están habilitados.
¿Vieron? Entonces, eso se hace y eso es lo que se debe hacer. Si hay una mujer, todo eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Naturalmente, esto la hace, si no me equivoco, inamovible la mujer durante casi un año, durante el primer año de vida del niño. ¿Ya? La hace inamovible. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se la puede votar por nada del mundo. ¿Ya? Subsidio de lactancia. El subsidio de natalidad consiste en el pago único equivalente a un salario mínimo a la madre gestante o asegurado beneficiada por el nacimiento de cada hijo. ¿Ya? Se percibe este beneficio previa afiliación del niño al seguro y se prescribe en el plazo de un año a partir de la fecha de su nacimiento. Tiene ese plazo para poder hacer el cobro correspondiente. Y existe el subsidio de sepelio que, bueno, este es un pago único, también equivale a un salario mínimo nacional por el fallecimiento de cada hijo menor de 19 años previa presentación del seguro de certificación de defunción del registro civil. Un plazo a un año a partir de la fecha de fallecimiento del hijo. Este subsidio se pagará siempre que el fallecimiento no se hubiera producido por falta grave atribuida a la persona que se debe recibir dicho subsidio. ¿Ya? Entonces, esos son los subsidios que se presentan naturalmente por hijos, fronteras, bono de producción, bono de antigüedad que tenemos. Los más usuales, casi siempre en todas las empresas, lo primero que les ponen es el bono de antigüedad. Y en caso adicional que hubieran las horas extras, horas con recargo y ya. Ahora, de que hay otros tipos de bonos, se pueden ampliar, se pueden tocar, sí, hay muchos más. Pero eso ustedes si lo ven en las planillas, como empleador no es bueno, porque imagínense, si ustedes le aumentan todos los bonos habidos y por haber, su total ganado se va a inflar. Y el total ganado es la base para el cálculo de las cargas sociales, o sea, quiere decir que más cargas sociales para la empresa, ¿ya? Entonces, por eso que naturalmente si van a ver una planilla va a ser lo más reducido posible, incluso algunas, haber básico y bono de antigüedad, y se acabó. Por nada del mundo quieren pagar horas extras, horas con recargos, bonos y demás, o mucho menos colocarlo dentro de la planilla porque eso infla el total ganado y a su vez infla los aportes patronales que ellos hacen, ¿ya? Tanto cargas como beneficios. ¿Ok? Volvamos a las planillas. Subsidio de natalidad, mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas era acá 45 días y 45 días. Acá hay una corrección. O hasta un tiempo mayor a esos 45 días, si como consecuencia sobrevinieran casos de enfermedad. Conservará su derecho de cargo y percibirá el 100% de su sueldo salario durante la lactancia dentro de pequeños periodos de descanso al día no inferior total a una hora. Esta es aparte. Ya. Conservará su derecho de cargo y percibirá 100% de su sueldo o salario. O sea, ¿qué quiere decir? Ese es el tiempo establecido que la mujer, 45 días antes, 45 días después, de tener de dar luz a su hijo o al alumbramiento. En caso de tener una enfermedad XZ, se alarga el plazo, se alarga el tiempo, vuelvo a repetir, es inamovible, conservará su derecho y cargo y sí o sí sigue percibiendo el 100% de su sueldo. Naturalmente para una empresa eso es muy fuerte porque pónganlo desde el punto de vista de la empresa, pagarle a una persona que no viene al trabajo y hay que seguir pagándole el 100% es un gasto muy fuerte que se hace. Y vuelvo a reiterar, durante la lactancia tendrán pequeños periodos de descanso al día no inferiores a un total de 1 hora. O sea, puede ausentarse 1 hora o salir 1 hora antes para poder ir a dar de lactar al gestante.